Números, capítulo 24. Balaam comprendió finalmente que no agradaba al Señor maldecir a Israel. Tras los intentos anteriores, ya no buscó presagios ni señales ocultas como había hecho en otras ocasiones. Esta vez, se volvió directamente hacia el desierto, hacia el campamento del pueblo elegido. El Espíritu de Dios vino sobre él, no como una fuerza que pudiera controlar, sino como una autoridad que lo envolvía por completo. Desde lo alto, Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado conforme a sus tribus. Las tiendas estaban ordenadas, cada una en su lugar, formando un conjunto armonioso en medio del paisaje árido. No era una multitud caótica, sino un pueblo dispuesto con propósito. Aquella visión marcó el inicio de una palabra profética distinta a todas las anteriores. Balaam levantó su voz y pronunció una declaración solemne. Se presentó a sí mismo como aquel cuyos ojos habían sido abiertos, como quien oía las palabras de Dios y conocía la visión del Todopoderoso, aunque caía postrado y con los ojos descubiertos. No hablaba desde la autosuficiencia, sino desde una experiencia que lo sobrepasaba. Comenzó describiendo la hermosura de las moradas de Israel. Comparó sus tiendas con valles extendidos, con jardines junto a ríos, con aloes plantados por el Señor y con cedros junto a las aguas. La imagen no era solo estética, hablaba de vida, de fertilidad y de estabilidad. Israel, que había pasado tantos años errante, aparecía ahora como un pueblo destinado a echar raíces y a florecer. Balaam anunció que de Israel fluirían aguas de sus cubos, y que su descendencia estaría junto a muchas aguas. Su rey sería más grande que Agag, y su reino sería exaltado. Estas palabras no solo miraban al presente, sino que se proyectaban hacia el futuro, señalando un destino de grandeza que no dependía de Moab ni de ninguna nación vecina. Proclamó que Dios había sacado a Israel de Egipto con fuerza semejante a la del búfalo salvaje. Israel devoraría a las naciones enemigas, quebraría sus huesos y las atravesaría con sus flechas. Se recostaría como león y como leona, y nadie se atrevería a despertarlo. Balaam concluyó esta parte con una afirmación contundente: benditos los que bendijeran a Israel, y malditos los que lo maldijeran. Estas palabras encendieron la ira de Balac. El rey de Moab golpeó sus manos con furia y reprendió a Balaam con dureza. Le recordó que lo había llamado para maldecir a sus enemigos, y que ya 3 veces los había bendecido. Balac declaró que pensaba honrarlo, pero que el Señor le había privado de esa recompensa. Balaam respondió sin temor. Recordó a Balac que ya había advertido a sus mensajeros que, aunque le ofrecieran una casa llena de plata y oro, no podría traspasar la palabra del Señor para hacer bien o mal por su propia voluntad. Solo podía hablar lo que Dios dijera. Balaam dejó claro que no actuaba por conveniencia ni por cálculo humano, sino por obediencia forzada a una palabra superior. Entonces Balaam anunció que estaba a punto de regresar a su pueblo, pero antes debía advertir a Balac lo que aquel pueblo haría con Moab en los días venideros. De nuevo alzó su voz en forma de declaración solemne. Se presentó otra vez como aquel cuyos ojos habían sido abiertos, como quien oía las palabras de Dios y conocía la ciencia del Altísimo. Anunció que veía una figura futura, no inmediata, una visión que aún estaba distante. Declaró que una estrella saldría de Jacob y que un cetro se levantaría de Israel. Esta figura heriría las sienes de Moab y destruiría a todos los hijos del tumulto. Balaam profetizó que Edom sería posesión, que Seir, su enemigo, sería conquistado, mientras Israel se fortalecería. De Jacob saldría uno que dominaría y destruiría lo que quedara de las ciudades. La profecía se expandía más allá del conflicto inmediato, dibujando un panorama histórico de dominio y victoria. Luego Balaam volvió su mirada hacia otros pueblos. Vio a Amalek y proclamó que, aunque había sido el primero de las naciones, su fin sería la destrucción. Miró a los ceneos y habló de su morada firme, asentada en la roca, pero anunció que también ellos serían llevados cautivos cuando Asiria los tomara. Finalmente, Balaam habló de pueblos lejanos, de naves que vendrían de la costa de Kittim y afligirían a Asiria y a Geber, pero que también ellos perecerían. La visión se extendía como una cadena de acontecimientos históricos que escapaban por completo al control de Balac. Cuando terminó de hablar, Balaam se levantó y se fue, regresando a su lugar. Balac también siguió su camino. El encuentro había terminado, pero las palabras pronunciadas no se desvanecerían.
Permanecerían como testimonio de que la bendición de Dios sobre Israel era firme, irrevocable y más poderosa que cualquier intento humano de alterarla. Reflexión. Números 24 es un capítulo culminante que revela con claridad la soberanía absoluta de Dios sobre la historia, las naciones y el futuro. Balaam, que había llegado con intenciones ambiguas y un corazón dividido, termina siendo instrumento de algunas de las declaraciones más elevadas y proféticas acerca del destino de Israel. Uno de los aspectos más significativos del capítulo es que Balaam ya no busca presagios. Comprende que no puede manipular la voluntad divina. Esto marca una diferencia fundamental entre una religiosidad interesada y una revelación auténtica. Cuando Dios decide hablar, no hay técnica ni ritual que lo condicione. La visión de Israel ordenado por tribus muestra que la bendición de Dios no es solo espiritual, sino también estructural. El pueblo no es bendecido en el caos, sino en el orden. La belleza de las tiendas no radica en su material, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. La profecía de la estrella que sale de Jacob ha sido entendida tradicionalmente como una referencia a un gobernante futuro, un símbolo de autoridad legítima y de esperanza. Más allá de su cumplimiento histórico inmediato, expresa la idea de que Dios levanta líderes conforme a su propósito, no conforme a los temores de las naciones. Balak representa al poder humano frustrado, incapaz de controlar lo que no entiende. Balaam, por su parte, encarna la tensión entre conocer la verdad y vivir plenamente conforme a ella. Aunque pronuncia palabras sublimes, su vida no está completamente alineada con ellas, lo cual sirve como advertencia. Este capítulo enseña que la bendición de Dios no solo protege, sino que proyecta al pueblo hacia un futuro de responsabilidad y dominio. También recuerda que las palabras pronunciadas bajo la autoridad divina trascienden el momento y se inscriben en la historia. Números 24 cierra el ciclo de Balaam mostrando que, aun cuando las intenciones humanas son ambiguas, Dios puede hacer que su verdad resplandezca con claridad. La bendición permanece, la promesa avanza y el propósito de Dios sigue su curso, sin que nadie pueda detenerlo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.